A las 5:30 de la mañana, cuando el despertador suena como si fuera una alarma antiaérea y tú estás convencido de que todavía deberías estar en brazos de Morfeo, el dios griego, no el de Matrix, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué me levanto? Y no es porque tengas que ir a trabajar, alimentar al gato, ni siquiera porque tengas una videollamada con ese jefe que confunde estoicismo con quedarse callado mientras te gritan. Te levantas, aunque no lo sepas, porque existe en ti una chispa de razón, una pequeña flama que susurra desde lo más profundo de tu conciencia. Hay algo más allá del caos, algo que puedes controlar. Y ese algo es tu actitud, tu mente, tu percepción, tu juicio. Exactamente lo que los estoicos llevaban más de 2000 años tratando de decirnos, antes de que fuera cool en redes sociales con frases tipo «sé como el perro Shiva, impasible ante el caos». El estoicismo no es solo un club de señores con barbas perfectas que escriben en papiros mientras se preguntan si el universo es racional o no. Aunque también. Es una filosofía que nació en el caos, se curtió en medio del dolor y floreció en imperios donde cualquier día podías despertar emperador o cadáver. Y sin embargo, esas meditaciones, a menudo escritas en la penumbra de la incertidumbre, hoy nos sirven como brújula para algo que no ha cambiado. La vida duele y hay que aprender a resistir con sabiduría. Uno de los pilares del estoicismo es la distinción fundamental entre lo que depende de ti y lo que no. Ya sabes, ese momento glorioso en que entiendes que no puedes controlar el tráfico, el precio del pan, ni que tu ex suba fotos feliz con su nueva pareja en las redes, pero sí puedes controlar tu reacción. O, como lo pondría Epicteto, no nos perturba lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y vaya que el buen Epicteto sabía de lo que hablaba. Nacido esclavo, con una pierna lisiada, y sin embargo, más libre que muchos que hoy caminan por la vida con 3 másteres y una cuenta verificada. Este tipo de sabiduría, la que surge del sufrimiento sin quejarse, la que crece en la incomodidad sin drama, es la que construye resiliencia. Porque al final, la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de volver al centro, al eje, a lo esencial, cuando todo lo externo se desmorona. Claro, puedes leer frases estoicas como quien colecciona imanes de nevera. La adversidad revela el genio, la prosperidad lo oculta. Muy bien, Séneca, gracias. Pero cuando te cancelan un vuelo, te roban el Wi-Fi y el repartidor de comida llega con el pedido equivocado. ¿Sigue viva tu filosofía? Ahí es donde empieza la verdadera práctica. La meditación estoica no es sentarse en flor de loto bajo una cascada rodeado de incienso, aunque, si puedes, suena ideal. Es una práctica diaria, interior, mental y muchas veces brutalmente honesta. Marco Aurelio, emperador de Roma, probablemente uno de los seres humanos más poderosos de su tiempo, no escribía su famoso libro Meditaciones para lucirse. Lo hacía para recordarse, una y otra vez, que debía vivir con virtud, que la muerte era inminente y que el poder no lo hacía invulnerable a la estupidez humana, ni a los dolores de espalda probablemente. Y aquí va un secreto sucio. Muchas de esas meditaciones eran para sí mismo, en tono casi de reprimenda. Es como si Marco Aurelio escribiera en su diario algo tipo: «Hoy casi le grito al senador ese que se cree Platón con toga nueva. Recuerda, sé paciente. La estupidez ajena no es excusa para perder la virtud». Esa práctica constante de hablarse, de enfrentarse a sí mismo con franqueza, es el entrenamiento mental que forma el carácter. Porque, a diferencia del gimnasio, aquí no se trata de hipertrofiar músculos, sino de esculpir el alma. Y eso, amigo o amiga oyente, se hace con una mezcla de disciplina, autoconocimiento y, sí, un poco de sentido del humor. Porque si no aprendemos a reírnos de nuestras propias miserias, acabamos creyendo que somos los únicos atrapados en este caos existencial. Volvamos a Epicteto por un momento. El hombre, como ya dijimos, nació esclavo. Y no cualquier esclavo. Uno que tenía que soportar a su amo golpeándole la pierna hasta romperla solo para demostrar poder. ¿Y cómo respondió él?
¿Con odio? ¿Con resentimiento? Number respondió con aceptación serena y años más tarde enseñaría a futuros emperadores que la libertad comienza donde termina la preocupación por lo que no depende de nosotros. Eso sí que es hardcore. Esa es la lección número 1 en las meditaciones estoicas. No se trata de evitar el dolor, sino de usarlo para afilar el alma. Porque todo lo que pasa puede ser material para la virtud, si lo observas con los ojos adecuados. Es como convertir el limón en limonada, pero sin azúcar ni hielo, porque el estoico no necesita lujos. Solo una taza firme, voluntad templada y el sabor puro de la vida, sin edulcorantes. Y es que los estoicos eran bastante punk, sí, sin crestas ni guitarras eléctricas, pero igual de rebeldes. Eran contracultura pura en una época donde lo normal era buscar placeres, fama y reconocimiento. Ellos decían, no vamos a correr detrás de eso. Vamos a mirar la muerte a los ojos, a entrenar la mente y a actuar con justicia, aunque nadie aplauda. Porque, y aquí viene una joyita, el estoico actúa bien, incluso si lo lanzan al olvido. Séneca decía que la virtud es su propia recompensa. Hoy eso se traduce más o menos en, no necesitas likes para ser una buena persona, haz lo correcto y punto. Séneca probablemente sería el tipo que tiene redes sociales pero no publica nada. Solo observa en silencio, con una ceja levantada y una copa de vino en la mano. Otra de las prácticas esenciales del estoicismo es el premeditatio malorum, o lo que es lo mismo, imaginar lo peor que podría pasar. Ya sé, suena deprimente, pero tiene sentido. Los estoicos meditaban diariamente en la muerte, en la pérdida, en la ruina, no porque fueran pesimistas, sino porque sabían que anticipar el dolor es una forma de inmunidad psicológica. Así, cuando llegaba el golpe real, no te tomaba desprevenido. Es como hacer simulacros de incendio. No es que quieras que la casa se queme, pero si sucede, sabes por dónde salir. En el mundo moderno, donde cualquier inconveniente se convierte en drama nacional, se cayó Instagram por 10 minutos. Esta capacidad de anticipar, aceptar y resistir es revolucionaria. Imagínate tener la serenidad de Marco Aurelio mientras esperas en la fila del banco. O la entereza de Epicteto cuando el Internet se cae en medio de una videollamada. No sería poca cosa. Pero ojo, que esto de resiliencia no es solo bancarse el sufrimiento con cara de piedra. También es aprender de cada caída. Como decía Séneca, feliz es quien, vencido por las adversidades, aprende a vencerlas. Es decir, no basta con aguantar, hay que transformarse. No solo resistir, sino refinar. Porque la sabiduría no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de cada uno sin autocompasión ni arrogancia. Aquí es donde las meditaciones diarias entran como medicina. No necesitas mucho tiempo. 5 minutos, una página, un pensamiento. Por ejemplo, antes de dormir puedes preguntarte, ¿he actuado hoy con virtud? No, ¿me han tratado bien? ¿O me salió todo como quería? Sino, ¿he hecho lo correcto, aunque nadie lo notara? Esa es la métrica estoica del éxito. Y al despertar, antes de que el celular te grite notificaciones, una simple pregunta. ¿Qué cosas pueden ir mal hoy? ¿Y cómo quiero responder a ellas? Porque ahí está la clave. No se trata de tener días perfectos, sino responder con dignidad ante lo imperfecto. Eso en sí mismo ya es una forma de libertad. Ahora bien, el estoicismo no es una armadura fría. No se trata de convertirte en un robot sin emociones, sino de entender que las emociones son visitantes, no amos. Sentir ira, tristeza o miedo es humano. Lo que haces con eso es lo que determina tu grado de sabiduría. No se trata de reprimir el dolor, sino de transitarlo sin convertirlo en tirano. Séneca lloró la muerte de su hijo. Marco Aurelio sufrió por la peste que azotaba Roma. Ninguno negó el dolor. Solo lo enfrentaron con altura. Y aquí, querido lector u oyente, va lo bonito del asunto. El estoicismo, con todo su rigor,
No es una filosofía elitista, es profundamente democrática. No necesitas toga, ni latín, ni una suscripción a alguna app carísima de meditación guiada. Solo necesitas el deseo de vivir con mayor conciencia, mayor ecuanimidad y menos reactividad. Puedes empezar ahora mismo. Sí, justo ahora. No hay examen de admisión. Empieza con una libreta, una frase, una reflexión. Algo como: hoy me he enfadado por cosas pequeñas. Recordaré que mi paz interior no debe depender del ruido exterior. O: he dejado que la ansiedad me nuble, pero tengo en mí el poder de elegir un pensamiento mejor. No necesitas ser perfecto, solo constante. Como decía Musonio Rufo, la filosofía no se estudia para pasar el tiempo, sino para aprender a vivir. Y en este mundo que gira a la velocidad de los memes y los escándalos, recuperar un espacio de silencio, de autoexamen, de fortaleza interior, es más revolucionario que nunca. Ser estoico hoy no es retirarse del mundo, sino participar con una mente clara, sin perder el alma en el proceso. Así que la próxima vez que el caos te rodee, que sientas que no puedes más, que todo te sale mal, respira. Recuerda, esto también pasará. Mira dentro y pregunta: ¿qué puedo controlar? ¿Qué depende de mí? Si la respuesta es tu actitud, tu juicio, tu acción, entonces estás en el camino correcto. Estás practicando el estoicismo, aunque no lo llames así. Y si llegaste hasta aquí, probablemente hay en ti una semilla de filósofo, de esos que no necesitan fama ni poses. Solo verdad, coherencia y un poco de buen humor ante la tragedia cotidiana. Gracias por escuchar o leer hasta el final. Si esto resonó contigo, si te sirvió, si te sacó una sonrisa reflexiva o una ceja levantada al estilo Séneca, suscríbete al canal. Así seguimos compartiendo ideas que, como el buen vino y los buenos libros, solo mejoran con el tiempo. Porque, como diría Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y aquí, en este pequeño rincón estoico del universo digital, todos somos parte de la misma colmena. Y aunque parezca una metáfora sencilla, hay más sabiduría en esa imagen que en 100 libros de autoayuda envueltos en frases motivacionales con fondos de atardecer. Porque cuando Marco Aurelio dice que lo que no beneficia a la colmena tampoco beneficia a la abeja, no está hablando solo de solidaridad hippie ni de abrazar árboles en grupo. Está apuntando a una verdad nuclear. Somos seres sociales por naturaleza, y si intentas prosperar aislado, desconectado del bien común, tu alma se marchita, como una planta sin raíz ni agua. Y no se trata de volverse mártir, ni de dejar que los demás te pasen por encima. El estoico no es un felpudo emocional. Number es más bien como ese vecino que, sin decir mucho, siempre tiene una solución práctica y una mirada serena, incluso cuando todo el edificio está lleno de humo. Participa del mundo sin ser tragado por él. Actúa por el bien de todos, no porque espere una recompensa, sino porque sabe que el bien de los demás refuerza el suyo. Esa visión de interconexión, de pertenencia sin dependencia emocional, de responsabilidad sin dramatismo, es una de las joyas más infravaloradas del estoicismo. Imagina cuán distinto sería tu día si, al cruzarte con una persona grosera, en lugar de pensar «qué imbécil», recordarás «esta abeja anda desorientada. Quizás su colmena está en llamas. No voy a dejar que su veneno entre en mi sistema». Este tipo de pensamiento no se alcanza de la noche a la mañana, claro. Hay que entrenarlo. Es un músculo mental. Pero con práctica, y con una cuota de humildad, uno empieza a reaccionar diferente. En lugar de venganza, compasión. En lugar de queja, reflexión. En lugar de enojo ciego, curiosidad serena. ¿Qué parte de esto depende de mí? ¿Dónde puedo intervenir sin perder mi centro? Porque el estoicismo, por más serio y templado que parezca, no es un corsé. Es más como una armadura flexible. No bloquea tus emociones, pero las filtra. Les da estructura. Las domestica sin encarcelarlas. Un estoico siente, y siente profundamente.
pero no es esclavo de lo que siente. Y eso, en una época donde se venera la espontaneidad emocional como si fuera sinónimo de autenticidad, es casi una herejía. Claro que es valioso sentir. Claro que hay espacio para llorar, gritar, reír. Pero cuando cada sentimiento se convierte en ley suprema, en orden de acción inmediata, terminamos siendo juguetes de nuestras propias tormentas internas. El estoico, en cambio, las observa, las estudia, las honra, y luego actúa desde la razón, y no desde una razón seca, calculadora tipo robot fiscalizador. Number, desde una razón amable, centrada, conectada con la naturaleza humana y su imperfección. Por eso Marco Aurelio anotaba en su diario, ese que nunca pensó que leeríamos, que todos somos humanos, y que esperar que alguien nunca se equivoque es como molestarte porque el olivo da aceitunas o el niño hace berrinche. ¿Qué esperabas que hiciera? Es su naturaleza. Lo raro sería lo contrario. Esa aceptación de la imperfección ajena no es resignación, es madurez. Es entender que si el mundo no te complace, no es personal, y que si alguien falla, no es una traición divina. Es simplemente parte del paisaje humano. Puedes corregirlo si puedes, ignorarlo si no, pero sobre todo, no permitir que te arrastre a su nivel. Y aquí está el otro punto clave que se desprende de la colmena. Tus acciones, por pequeñas que sean, afectan al todo. Nadie está tan separado como cree. Un pensamiento cultivado en silencio puede dar forma a tus decisiones. Una decisión coherente puede influir en los que te rodean. Y así, sin grandes discursos ni pancartas, el cambio sucede. No necesitas ser emperador para aplicar estoicismo. No necesitas escribir tratados. Solo necesitas ser fiel a tus principios en lo cotidiano. Cuando devuelves el carrito del supermercado, cuando no gritas en el tráfico, cuando respondes con amabilidad a un correo desagradable, cuando admites que te equivocaste sin hacer teatro. Y sí, esto requiere fuerza. Una fuerza distinta a la que nos vende la cultura del poder personal y la superación a toda costa. No es la fuerza de aplastar, de sobresalir, de brillar más que nadie. Es la fuerza de sostenerte firme en medio del viento, sin perder dirección. Es la fuerza de saber decir no sé o no puedo, sin perder dignidad. Es la fuerza de renunciar a tener razón todo el tiempo, a vengarte, a quejarte, solo porque puedes. Es la fuerza de la colmena, silenciosa, persistente, humilde, pero profundamente sabia. Y esto, amigo oyente o lector, se entrena, se cultiva, cada día. No es glamuroso, no tiene medallas, ni siempre se nota, pero es el trabajo más importante que puedes hacer por ti y por los demás. Porque al final del día, la colmena no sobrevive gracias a las abejas que hacen ruido, sino por las que cumplen su función con precisión y amor por el todo. Ahora bien, si esto te parece un poco idealista o difícil de aplicar, está bien. Es parte del proceso. A veces también los estoicos se desesperaban. Séneca, el más filósofo de todos, tenía un carácter tan irascible que uno de sus discípulos le dijo que sus textos eran más pacientes que él. Y Marco Aurelio, que escribía sobre mantener la ecuanimidad, probablemente pateó más de un jarrón cuando Roma ardía en problemas. La diferencia es que lo sabían, y volvían al centro, una y otra vez. Como tú puedes volver, cada día, cada minuto. Porque como el propio Marco escribió en su diario, puedes empezar de nuevo, en este mismo momento. Si decides no dejarte arrastrar por tus pasiones, vuelves a ti, sin castigo, sin drama. Solo vuelves. Así que cuando sientas que estás cayendo, en ira, en ansiedad, en frustración, pregúntate, ¿puedo volver a mí? ¿Puedo elegir una mejor respuesta, aunque sea incómoda? ¿Puedo ser hoy una abeja que fortalece la colmena? Y si la respuesta es sí, entonces estás practicando estoicismo, sin toga, sin ceremonia, pero con grandeza. Gracias por quedarte aquí, por reflexionar,
por ser parte de esta comunidad donde cultivamos mente, carácter y humor, sin perder la esencia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así seguimos compartiendo estas perlas de sabiduría antigua que en realidad nunca pasaron de moda. Porque, como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y aquí estamos, entrenando ese dominio propio. Juntos, sin prisa, sin pausa. Y no es una frase para cerrar bonito. Es literal. No hay prisa porque la virtud no tiene reloj. No vas a llegar antes por ir más rápido. No hay una meta a la que se llegue corriendo. El estoico no se compara con otros, se compara con quien fue ayer. Y si hoy hay un poco más de claridad, un poco menos de reacción automática, ya hay victoria. Tampoco hay pausa, porque el entrenamiento nunca se detiene. ¿Quieres saber cuál es el campo de batalla del estoico? No es el Senado romano ni una caverna en el desierto. Es tu día a día, tu entorno, tu trabajo, tu familia, tu grupo de WhatsApp donde siempre hay un tío enviando teorías conspirativas. Ahí, justo ahí es donde se prueba tu filosofía. No cuando todo va bien, sino cuando estás tentado a salirte de ti mismo, a reaccionar desde la emoción más baja, a perderte en el grito. Por eso no hay pausa. Porque los desafíos no descansan. Porque la vida no pide permiso para ser difícil. Te lanza la pelota en cualquier momento, y si no estás listo, te pega en la cara. Pero si estás presente, si estás entrenado, puedes devolverla con elegancia. Como si fuera un arte marcial mental. Y el entrenamiento no siempre es glorioso. A veces es aburrido. A veces es frustrante. A veces ni siquiera sabes si estás avanzando. Pero ahí entra otro ingrediente clave. La paciencia estoica. Una paciencia que no es pasividad, sino resistencia activa. La que dice, voy lento, pero no me detengo. La que sigue trabajando la madera aunque el resultado aún no se vea. Porque el alma, como el mármol, requiere tiempo para ser esculpida. ¿Y sabes qué más? Este camino, aunque solitario en el sentido más íntimo, nadie puede pensar por ti ni actuar por ti. No se recorre del todo solo. La colmena, como decíamos, está siempre ahí. No para aplaudirte, sino para sostenerte. Y a veces el simple hecho de saber que otros también están luchando por lo mismo, la serenidad, la justicia, la templanza, te recuerda que no estás loco por querer vivir con integridad en un mundo que a veces parece premiar lo contrario. La comunidad, aunque no se abrace todos los días, aunque no se reconozca con nombre y apellido, existe. Está en quienes eligen el camino difícil, en quienes se detienen a pensar antes de responder, en quienes, en lugar de seguir la corriente, se convierten en el cauce que la dirige. Y si estás aquí, todavía leyendo o escuchando, entonces probablemente ya formas parte de esa comunidad. No hay ceremonia de iniciación. No hay formulario. Solo una intención. Vivir mejor, no desde el deseo de controlar el mundo, sino desde la voluntad de gobernarse a uno mismo. Porque el dominio propio no es represión, ni dureza, ni vivir como un monje en una cueva comiendo raíces. Es tener la lucidez suficiente para saber que no todo impulso merece obediencia, que no toda emoción necesita ser expresada, que no todo conflicto exige una guerra, que la libertad verdadera es interna, y que nada ni nadie puede arrebatarte esa libertad si tú decides conservarla. Epicteto fue esclavo, como ya dijimos, pero enseñó a hombres libres cómo liberarse, y su celda, irónicamente, estaba más abierta que la de muchos que caminan por la calle con traje y un título. Porque su mente no estaba encadenada por el resentimiento, ni por el deseo constante de que la realidad fuera distinta. Aceptaba lo que era, y desde ahí actuaba, no para resignarse, sino para hacerlo mejor con lo que tenía. ¿Y qué es lo que tú tienes ahora mismo? Un cuerpo, una mente, un momento. Suficiente. Suficiente para aplicar estoicismo aquí y ahora. No necesitas estar calmado todo el tiempo, ni tener respuestas perfectas, ni ser un monumento de serenidad. Solo necesitas volver, una y otra vez,
a esa intención, corregir sin culpa, reconocer sin drama, reempezar sin orgullo. Ese es el trabajo. Silencioso, incesante, humano. Y cuando lo olvidas, porque lo olvidarás, el recordatorio estoico no es con látigo, es con claridad, es con esa voz interior que dice: bien tropezaste, ¿y ahora qué? ¿Vas a quedarte en el suelo dramatizando o vas a levantarte, ajustarte la túnica o el pantalón de yoga y seguir? Porque el estoico tropieza muchas veces, pero no hace de la caída su identidad. Y quizá eso es lo más liberador de todo, saber que no necesitas ser perfecto para ser estoico. Solo necesitas ser honesto contigo mismo, inconformista con tus propias reacciones y constante, aunque nadie lo note. Porque al final, el verdadero dominio propio no se aplaude, no se publica, no se sube a redes con música épica. Pasa en el momento en que te tragas una respuesta hiriente, no por cobardía, sino por sabiduría. En el momento en que eliges el silencio, no por sumisión, sino porque sabes que hablar no siempre suma. En el momento en que haces lo correcto, aunque nadie lo vea, y no necesitas que nadie lo sepa. Eso es fortaleza. Eso es libertad. Eso es estoicismo. Y si esto te toca algo dentro, si te enciende esa pequeña chispa que dice: sí, yo también quiero entrenar eso, suscríbete al canal. No porque tengamos todas las respuestas, si las tuviéramos estaríamos en una isla griega comiendo uvas, sino porque aquí cultivamos juntos el arte de vivir con más claridad, con más calma y con más carácter. Así, entre meditaciones y risas, entre dudas y aciertos, nos mantenemos firmes, sin prisa, sin pausa, porque aunque el camino sea largo, la dirección importa más que la velocidad. Y si estás caminando hacia el centro, ese lugar de serenidad lúcida donde nada externo te gobierna, entonces ya estás más cerca de la libertad que muchos que corren sin rumbo. Nos seguimos leyendo, nos seguimos pensando, y si el día se pone difícil, recuerda, vuelve al centro. Tú ya sabes el camino.